Mi mamá me gritó en mi ceremonia de graduación: solo eres una cara bonita que tuvo suerte. Acababa de obtener mi doctorado en astrofísica. Todo el mundo sabe que hiciste trampa, añadió lo suficientemente alto como para que mis profesores lo oyeran. Mi decana susurró: déjala hablar, esto va a ser legendario. Era una cálida mañana de primavera en Albuquerque y el sol apenas comenzaba a ponerse cuando la ceremonia de graduación de la Universidad de Nuevo México estaba a punto de comenzar. El gran salón estaba lleno del murmullo de la emoción, el zumbido bajo de las conversaciones mientras la facultad y cientos de graduados se preparaban para subir al escenario. La gente irradiaba orgullo mientras se sentaban con sus togas recién planchadas, el aire denso con una sensación de logro. Para la mayoría de nosotros, esta era la culminación de años de sacrificio, trabajo duro y estudio implacable. Para mí, era algo más. Había obtenido un doctorado en astrofísica después de años de noches en vela mirando ecuaciones que parecían capaces de desgarrarte el cerebro, de sacrificar fines de semana y días festivos para quedarme en el laboratorio, de esforzarme al límite absoluto. Finalmente lo había logrado. Había demostrado que podía ser más que la cara bonita que la gente esperaba que fuera, más que la persona que mi familia pensaba que nunca llegaría a nada. Pero por supuesto, estaba mi madre, Camila. Mi relación con mi mamá siempre ha sido complicada. Al crecer, ella me recordaba constantemente que no era tan capaz como los otros niños. Mientras ella prodigaba elogios a mis hermanos por su atletismo o talentos musicales, sentía que lo único que nunca podía aceptar por completo era que tenía una mente capaz de cosas extraordinarias. Descartaba mis logros académicos como suerte o, peor aún, asumía que debía haber recibido ayuda de profesores u otros estudiantes. Su frase favorita siempre era: solo eres una cara bonita que tuvo suerte. Dolía, y siempre lo había hecho. Nunca entendí completamente por qué no podía verme por lo que era, por lo que había trabajado tan duro para convertirme. Tal vez eran sus propias inseguridades o miedos los que me habían transmitido, pero dolía cada vez que insinuaba que mi trabajo duro no era real. Sin embargo, a pesar de todo, ansiaba su aprobación. Seguía esperando que algún día me mirara y estuviera orgullosa, realmente orgullosa. Se suponía que ese día sería hoy. Mientras estaba sentada en el mar de graduados, ajustando la borla de mi birrete, intenté concentrarme en el momento. Intenté dejar de lado mis nervios, sabiendo que todos mis profesores, compañeros de clase e incluso extraños en la audiencia podían ver mi logro por lo que era, un logro genuino. Pero allí, en la primera fila, sentada junto a mi padre, estaba mi madre. Tenía los brazos cruzados, la cara era una máscara de indiferencia, y podía sentir el familiar aguijón de su juicio tácito incluso desde donde estaba sentada. Cuando llamaron mi nombre para cruzar el escenario, me levanté con las piernas temblando ligeramente. Podía oír los débiles aplausos de mis compañeros de clase y profesores mientras caminaba hacia el podio. La doctora Patricia Sims, mi asesora, me entregó mi diploma con una sonrisa. Ella fue la que creyó en mí cuando ni siquiera yo creía en mí misma, y en ese momento pude sentir su orgullo y apoyo inundarme. Pero mi madre. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda. No podía mirarla, no podía arriesgarme. Cuando volví a mi asiento, oí un débil murmullo en su dirección. Era difícil entender exactamente lo que decía, pero pude captar algunas palabras: suerte, no te lo mereces. Esa sensación de hundimiento en el estómago volvió, y tuve que tragarme la ola de emoción que amenazaba con abrumarme. La ceremonia continuó y se llamaron más nombres. Intenté ignorar la presencia de mi madre, concentrándome en los discursos y los aplausos para los demás graduados. Pero a medida que nos acercábamos a los últimos nombres, la tensión en la sala comenzó a cambiar. Mi madre se estaba inquietando, y podía sentirlo en el aire. Y entonces, justo cuando los aplausos para otro graduado se apagaban, sucedió. En un instante mi mundo pareció detenerse. Mi mamá se levantó, no se abalanzó, su voz cortando los aplausos como una cuchilla. Todo el mundo sabe que hiciste trampa, gritó, su voz resonando por el salón. Solo eres una cara bonita que tuvo suerte. No te mereces ese título. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un explosivo lanzado en medio de una habitación silenciosa. Me quedé sin aliento. Miré a mi alrededor, horrorizada. Todos los ojos estaban puestos en nosotras ahora. Mis profesores, sentados a pocos metros de distancia, volvieron la cabeza en estado de shock.
Pude ver que la expresión de la doctora Sims flaqueaba, pero rápidamente recuperó la compostura. El público estaba en silencio sepulcral. Algunas personas intercambiaron miradas sin saber cómo reaccionar. Sentí que mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo avergonzarme delante de todos? El dolor de sus palabras, su humillación pública, dolía más que cualquier cosa que me hubiera dicho antes. Me quedé allí un momento congelada. Y entonces, a pesar de las lágrimas que brotaban de mis ojos, pude oír mi voz rompiendo la tensión. Mamá, logré decir con la voz temblorosa pero firme. Por favor, hoy no, aquí no. No se detuvo. Tengo razón, gritó con la voz llena de ira y amargo resentimiento. No te ganaste esto. No eres más que una chica guapa que jugó con el sistema. Pude ver su rostro enrojecido, sus puños apretados a los lados, su cuerpo temblando de rabia. La multitud estaba en un silencio atónito. Mi decana, que había estado de pie junto a mí, se inclinó con la mano apoyada ligeramente en mi hombro. Déjala hablar, susurró la doctora Sims en mi oído. Esto va a ser legendario. Quería gritar, quería decirle a mi madre lo equivocada que estaba, cómo había pasado noches sin dormir y soportado tanto dolor para llegar a este punto, cómo había luchado por cada calificación, cada pizca de conocimiento, cómo había demostrado una y otra vez que no era solo una cara bonita. Pero todo lo que pude hacer fue quedarme allí y soportarlo, sintiendo el peso de sus palabras aplastándome por todos lados. Te equivocas, dije finalmente con la voz todavía temblorosa pero con un nuevo desafío. No hice trampa, me gané esto. Mi madre me miró fijamente con una mezcla de incredulidad y desprecio en su rostro. Hubo un largo e incómodo silencio. Por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, se retractaría. Pero entonces sus labios se curvaron en una mueca amarga. No, no lo hiciste, espetó. Eres una fraude. Y todo el mundo aquí lo sabe. Sentí que mi estómago se revolvía, la bilis subía a mi garganta. Pero antes de que pudiera decir nada más, mi decana intervino, su voz tranquila cortando la tensión. Basta, dijo la doctora Sims, con voz firme pero autoritaria. Ya has dicho lo que querías, Camila. Es hora de seguir adelante. Por un segundo mi madre no se movió, pero luego se sentó lentamente, todavía mirándome, con los ojos llenos de acusación. El resto de la ceremonia fue como una mancha borrosa. Podía sentir el peso de las palabras de mi madre todavía suspendidas en el aire, pero me obligué a concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Habían llamado mi nombre y había recibido mi título. Nada podía quitármelo, ni siquiera la crueldad de mi madre. Después de la ceremonia, me abrí paso entre la multitud, todavía aturdida, todavía oyendo su voz en mi cabeza. Las felicitaciones de amigos y profesores fluían, pero no podía procesarlas por completo. Mi mente seguía volviendo a ese momento, el momento en que mi madre había destruido públicamente todo por lo que había trabajado tan duro para construir. Los días posteriores a la ceremonia de graduación fueron un borrón de emociones encontradas. Había esperado sentir euforia, alegría y una sensación de alivio, pero en cambio, todo en lo que podía pensar era en las palabras de mi madre. Resonaban en mi mente cada vez más fuertes y dolorosas con cada hora que pasaba. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo humillarme públicamente delante de tanta gente? Era como una herida que no cicatrizaba, una crudeza que no podía ignorar. Intenté concentrarme en las cosas positivas que habían sucedido ese día. Mis compañeros de clase me apoyaron y muchos de ellos me dijeron lo orgullosos que estaban de mí. Mis profesores, especialmente la doctora Sims, me aseguraron que me había ganado mi lugar y mi título. Algunos incluso llegaron a decirme que los había inspirado, lo cual era algo que no había esperado. Era gratificante escucharlo y sin embargo, los elogios sonaban huecos en el contexto del rechazo de mi madre. En los días siguientes evité llamarla. No sabía qué decir. Mi padre, siempre el observador silencioso, me había enviado un breve mensaje de texto después de la ceremonia, simplemente diciendo, estoy orgulloso de ti, incluso si ella no lo está. Eso era lo más emotivo que mi padre podía ser, pero era reconfortante a su manera. Siempre había sido el padre más tranquilo, pero su apoyo significaba más que nada. El problema, sin embargo, era que todavía quería que ella me viera.
Todavía quería su aprobación, incluso después de todo. Estaba tan acostumbrada a buscar su validación, a pesar de los años de decepción, que era difícil liberarme de esa necesidad. Unos días después de la ceremonia, decidí llamarla. Necesitaba hablar con ella, averiguar qué la había llevado a actuar de forma tan cruel, entender que la había hecho sentir justificada al derribarme públicamente. Intenté prepararme para la conversación, pero ya la temía. Cuando contestó el teléfono, su voz sonaba casi indiferente, como si no hubiera pasado nada. «¿Qué quieres?», preguntó con una agudeza en su tono que no era en absoluto lo que había esperado. «Mamá, tenemos que hablar sobre lo que pasó en mi graduación», dije tratando de mantener mi voz firme. Hubo una larga pausa al otro lado. Podía oírla moverse tal vez por la casa, o haciendo algo para evitar la conversación. «No sé qué quieres de mí», dijo finalmente. Dije lo que dije y lo dije en serio. La frialdad en su voz era discordante, me hacía sentir pequeña, como si sus duras palabras todavía estuvieran sobre mí, incluso a través del teléfono. «No entiendo por qué lo hiciste, mamá», dije con la voz quebrada. «¿Por qué me avergonzarías así? ¿Por qué dirías esas cosas? Te lo he dicho cientos de veces, crees que eres mucho mejor que todos los demás», espetó. «Todos siempre te han tratado como si fueras una especie de genio, pero no eres más que una chica con suerte que usó su aspecto para salir adelante. Todo el mundo lo sabe». Sentí que me quedaba sin aliento, mi mente corría para procesar sus palabras. No era la primera vez que insinuaba algo así, pero oírla decirlo tan claramente, especialmente después de todo lo que había hecho para probarme a mí misma, fue un puñetazo en el estómago. «No sabes por lo que he pasado», dije con la voz temblorosa. «No tienes ni idea de cuánto he sacrificado para llegar hasta aquí, lo duro que he trabajado. No fue suerte, fui yo. Me he ganado esto». «Oh, por favor», replicó con la amargura clara en su voz. «Puedes seguir diciéndote eso a ti misma, pero en el fondo sabes que no es cierto. Solo estás jugando un juego y has convencido a todos de que eres algo especial. Pero yo sé quién eres realmente». Sentí un dolor en el pecho, un agudo recordatorio de la distancia emocional que siempre había existido entre nosotras. Había esperado por un momento que esta vez fuera diferente, que tal vez, solo tal vez, ella me viera por lo que realmente era. Pero en cambio sentía como si estuviera hablando con una extraña, alguien que nunca me había conocido realmente, a pesar de todos los años que habíamos pasado juntas. «No sé qué quieres de mí», dije, tratando de mantener la compostura. «He hecho todo lo que he podido para hacerte sentir orgullosa, pero no puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir buscando tu aprobación cuando siento que ni siquiera me ves». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía sentir el peso de mis palabras calando, pero no podía decir si ella lo entendía. Finalmente habló con la voz más suave ahora, pero todavía teñida de esa familiar actitud defensiva. «Lo siento, ¿de acuerdo? Lo siento que sientas que no te apoyo, pero no puedo cambiar quién soy. Siempre he intentado protegerte a mi manera». «¿Protegerme?», repetí con incredulidad. «¿Derribándome? ¿Diciéndome que no me gané mi título? ¿Haciéndome sentir que no importó?». No respondió de inmediato. Creo que por primera vez no tenía nada que decir. Esa era la peor parte. Así había sido siempre entre nosotras. Nunca podía admitir sus defectos, sus errores, así que me dejaba a mí recoger los pedazos. «No voy a seguir haciendo esto», dije, finalmente encontrando la fuerza para decir mi verdad. «Necesito espacio, mamá. Necesito averiguar quién soy sin buscar constantemente tu aprobación. He terminado con eso». Se quedó callada durante mucho tiempo y cuando volvió a hablar, su voz era mucho más suave, casi resignada. «No sé cómo ser la madre que quieres que sea», dijo en voz baja. «Nunca lo supe». «No te pido que seas nadie más», dije, con la garganta apretada por la emoción. «Solo te pido que veas quién soy y lo que he hecho». La conversación terminó poco después y me quedé allí sentada mirando mi teléfono, sintiendo como si me hubieran quitado un gran peso de encima, pero también sintiéndome increíblemente vacía. No estaba segura de que había cambiado, si es que había cambiado algo. Tal vez este era el primer paso hacia algo mejor, o tal vez era solo otro capítulo en la saga continua de nuestra relación fracturada.
Pero por primera vez no sentía que estuviera persiguiendo algo que no era real. No sentía que estuviera rogando por una aprobación que nunca llegaría. Los días que siguieron se sintieron extraños, como si estuviera en la encrucijada de algo que no podía definir del todo. Había establecido límites con mi madre, lo cual era a la vez empoderador e inquietante. La idea de vivir sin buscar su aprobación, sin correr constantemente hacia ella para que me validara, me era ajena. No estaba segura de cómo llenar ese espacio en mi vida, pero sabía que no podía seguir dejándola que me derribara. Pasé las siguientes semanas enterrándome en mi nuevo puesto de investigación. La doctora Sims me había ofrecido un puesto en su equipo y me sumergí en el trabajo con un vigor que no había conocido en años. Se sentía bien estar rodeada de gente que me respetaba por lo que había logrado, que valoraba mi intelecto y mis habilidades en lugar de descartarlos como el resultado de un golpe de suerte. El trabajo era duro, desafiante, pero también increíblemente gratificante. Y poco a poco empecé a darme cuenta de que cuanto más me sumergía en este nuevo capítulo de mi vida, más distantes se volvían las palabras de mi madre. Pero a pesar del progreso, todavía había momentos en los que el dolor golpeaba. Ya no se trataba solo de la ceremonia de graduación, se trataba de los años de duda y rechazo, la constante socavación de mi valía. Lo que mi madre había hecho había dejado una huella en mí que no podía borrar fácilmente. Una tarde, mientras terminaba un turno de noche en el laboratorio, mi teléfono vibró. Casi lo ignoré, pero algo me dijo que era importante. Cuando revisé el mensaje, se me cayó el estómago. Era de mi padre. Camila quiere hablar. Dice que lo siente, que quiere arreglar las cosas. Mi corazón latía con fuerza mientras leía el mensaje de nuevo. Por un momento pensé en ignorarlo, dejar que el pasado permaneciera en el pasado. Pero una parte de mí, la parte que todavía se aferraba a la esperanza a pesar de todo, quería ver si las cosas podían ser diferentes. Tal vez, solo tal vez, mi madre finalmente se había dado cuenta del daño que había causado. Acordé reunirme con ella en un pequeño café que solíamos frecuentar cuando era más joven. Había elegido el lugar cuidadosamente, en algún lugar neutral donde el pasado no se cerniría demasiado. Cuando entré en el café, la vi sentada en una mesa de la esquina, jugueteando nerviosamente con la taza que tenía delante. Parecía mayor de lo que recordaba, más frágil, y por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Se levantó cuando me vio con una sonrisa tentativa tirando de las comisuras de sus labios. «Viniste», dijo con voz tranquila. Asentí con la cabeza, sentándome frente a ella. No estaba segura de qué decir o qué esperaba de esta conversación, pero sabía que no podía dejar que el pasado se pudriera más. «No sé qué decir, mamá», dije con la voz temblorosa. «Todavía estoy procesando todo. Lo que hiciste me dolió más de lo que nunca entenderás». Exhaló profundamente con los ojos llenos de arrepentimiento. «Lo sé, cariño. Lo siento mucho. He sido una madre terrible. He dejado que mis celos y mis propias inseguridades se interpongan en el camino de verte por lo que realmente eres». No respondí de inmediato. Sus palabras eran como un bálsamo para la herida, pero no podía dejarlo pasar tan fácilmente. Las cicatrices todavía estaban frescas, todavía crudas. «Pasé toda mi vida tratando de probarme a mí misma», dije, con la voz más fuerte ahora, «y nunca lo viste. Nunca viste cuánto necesitaba que creyeras en mí, no solo como tu hija, sino como persona. Todas las veces que dijiste que solo tuve suerte, todas las veces que descartaste mis logros se acumularon, mamá, y me dolieron de maneras que ni siquiera puedes imaginar». Asintió con la cabeza, con lágrimas brotando de sus ojos. «Lo sé y he sido tan egoísta. Siempre pensé que estabas obteniendo algo que yo no podía tener porque no pensaba que fuera lo suficientemente buena. Pero ahora veo lo equivocada que he estado. Por primera vez vi a la madre que había anhelado. No era perfecta, y no estaba ofreciendo palabras vacías ni excusas. Estaba admitiendo sus defectos, sus debilidades, y en ese momento me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, este podría ser el comienzo de algo mejor. «Aprecio tu disculpa», dije suavizando la voz, «pero no cambia todo lo que ha pasado. No deshace los años de dolor. No sé si alguna vez podremos volver a ser lo que éramos. No creo que sea posible». Extendió la mano por encima de la mesa, con la mano temblorosa. «Entiendo. No pido que todo se arregle en una conversación.
Solo quiero que sepas que estoy aquí y que lo intentaré. Te lo prometo, intentaré ser la madre que necesitas de ahora en adelante. No sabía si eso era suficiente. No sabía si podía perdonarla por completo. Pero lo que sí sabía era que no era la misma persona que había sido cuando crucé ese escenario. No era la niña que había pasado toda su vida rogando por la aprobación de su madre. Era una mujer que se había ganado su lugar en el mundo, no por suerte, no por casualidad, sino por agallas, inteligencia y determinación. Ya no busco tu aprobación, dije con firmeza, pero con un toque de calidez. He aprendido a estar orgullosa de mí misma, mamá. Eso es algo que nunca me enseñaste, pero lo descubrí por mi cuenta. Por primera vez en años, la vi a sentir con comprensión. Lo entiendo, susurró. No nos abrazamos y no hicimos grandes promesas de que las cosas serían perfectas, pero hubo un cambio. No era una pizarra limpia, pero era un paso hacia algo diferente. No esperaba milagros, pero finalmente sentí que tenía el control de mi propia narrativa. Unos meses después, recibí un mensaje de una de mis antiguas profesoras. Había escrito un artículo sobre las mujeres en astrofísica y quería incluir mi historia. Has tenido un gran impacto en el campo, escribió. Tu viaje es una inspiración. Leí el correo electrónico con una sensación de orgullo que no había esperado. Mientras redactaba mi respuesta pensé en mi mamá. No sabía si alguna vez entendería completamente la importancia de mi trabajo o los desafíos a los que me había enfrentado, pero me di cuenta de que ya no importaba. Tenía mi propio camino ahora, y la única validación que necesitaba era la que me daba a mí misma. Entonces recibí otro mensaje, esta vez de una antigua compañera de clase. Era una captura de pantalla de una publicación que mi mamá había hecho en Facebook. Decía, tan orgullosa de mi hija, la doctora Mariana Vázquez. Ha hecho cosas increíbles, y yo estaba equivocada en tantas cosas. Se merece todo lo que ha logrado y más. Me recliné atónita. Era la primera vez que la veía admitir que se había equivocado, la primera vez que reconocía públicamente mis logros de una manera que parecía genuina. No sabía si este era el comienzo de un cambio real en nuestra relación, pero no importaba. Finalmente había dejado de esperar su aprobación. Había aprendido a valorarme a mí misma, a mantenerme firme en mi propia piel y a estar orgullosa de todo lo que había logrado. Y eso, al final, era la venganza más dulce que jamás podría haber esperado.